doy la más cordial bienvenida. Hemos tenido una gran convocatoria en esta ocasión. Bueno, en realidad en todas las charlas logramos congregar a una cantidad de gente que está muy interesada en los temas que vamos planteando. Así es que como fundación muy contentas de acompañarlos los primeros lunes de cada mes. Hoy quiero primero dar un par de avisos prácticos. El primer aviso es recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que vayan recibiendo oportunamente los avisos de las novedades, de los cursos que vienen, de cuando están listas las charlas, etcétera. Suscríbanse al canal de YouTube, por supuesto, pongan en la bandeja de entrada el correo de la fundación para que eviten que los correos lleguen a spam. Y por último, invitarlos al próximo curso que viene, La difícil convivencia, que será dado por la socióloga Mariela Roth, 5 sesiones. Empieza el miércoles 14 de mayo a las 10:30 de la mañana. En un contexto nacional e internacional de tan mala convivencia y tan deteriorados vínculos, los invitamos cordialmente a este curso que se inicia pronto. Y lo que nos convoca hoy, después de Francisco, ¿qué? El Papa ya está cumpliendo unas semanas, 2 semanas me parece, desde su muerte. Y mañana, pasado mañana, el día miércoles, empieza el cónclave. ¿Qué va a pasar en el cónclave? ¿Qué herencia tenemos de Francisco? ¿Tendremos un papado más bien de continuidad o no? En fin, las preguntas y las especulaciones son múltiples, no solo en las conversaciones de sobremesa, sino también se habrán dado cuenta en los medios de comunicación. Así es que para hablar de este tema y del rumbo de la iglesia futura, hemos invitado a un amigo de la casa, a Carlos Chickendans, doctor en teología por la Universidad de Tübingen, Alemania. Carlos ha sido director durante muchos años de publicaciones del Centro Teológico Manuel Larraín. Centro Teológico Manuel Larraín, que es un centro de investigación teológica formado entre la Pontificia Universidad Católica y la Alberto Hurtado. Ha sido profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Católica de Córdoba, de quien también llegó a ser vicerrector. Pero más que nada, Carlos lo hemos invitado hoy porque es un gran estudioso y especialista e investigador del Concilio Vaticano II. De hecho, mientras conversábamos un poquito antes de que les abriéramos las puertas de esta sala, me mostraba un tomo sobre la historia del Concilio Vaticano II en América Latina que acaba de ser publicado en alemán. Se va a traducir al inglés pronto y esperamos que pronto también lo tengamos ya en español. Así es que, Carlos, sin más, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, esta conversación. Decirles, por favor, que todas las preguntas y comentarios los pongan en el chat. Nosotros vamos a irlos recogiendo a medida que avanza la charla y los haremos al final para que no interrumpamos la exposición del profesor Chiquendas. Así es que muy bienvenidas, bienvenidos. Carlos, te doy la palabra y gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación, Carola, y bueno, me siento muy grato de poder colaborar con el centro sobre el cual, en el cual ya he dado algunas charlas algunas veces. La propuesta mía va a ser, he escogido algunos temas, puntos de vista, en orden a ayudar a pensar lo que está pasando en el corto plazo, como decía Carola, la muerte del Papa hace una semana y los escenarios que se abren en el corto plazo, pero también con preguntas como de mediano plazo y en ese sentido las dos cosas. Pantalla, no les voy a compartir imágenes, sino textos que vayan ayudando a la conversación y a precisar. El título propuesto fue Francisco y ahora qué, entonces
el texto tiene esa tensión que vamos a conservar a lo largo de la reflexión entre balance, lo que ha pasado y cómo valorarlo, pero también hacia adelante. Este balance está lleno de perspectiva, de escenarios futuros, de cosas que hay que continuar o de que hay que corregir, etcétera. Entonces, trabajamos con ese doble esquema, ¿no? Voy con la primera propuesta que les hago. Es muy difícil hacer un balance de un pontificado, porque se trata de una tarea compleja que incluye una multitud de asuntos. Por ejemplo, los otros días, antes de sentarme a revisar, para escoger las ideas que iba a compartir con ustedes, puse en la inteligencia artificial, a ver, Francisco, ¿y qué aparece? Y la inteligencia artificial me tiró, me lanzó un montón de información, la cantidad de viajes. Yo ahora lo estoy pensando en orden a qué difícil evaluar en pocas palabras. Haría falta mucho tiempo, mucho espacio, ¿no? Para tanta cosa. 47 viajes, e imagínense, cada viaje tiene su tema, ¿no? Piensen en lo que fue el viaje a Chile, nomás, ¿no? O sea, eso solo ya es todo un libro, ¿no? Lo mismo habría que hacer con todos los otros viajes, la cantidad de viajes en Italia con sus respectivos encuentros y este, la cantidad de los documentos, ¿no? Las llamadas encíclicas o cartas o exhortaciones apostólicas. Este, Piensen ustedes los sínodos. Podrían dedicarse muchas reflexiones a la cantidad enorme de información. Recuérdense el sínodo sobre la familia con debates muy álgidos sobre la temática de sexualidad, familia, etcétera, o sobre la juventud, el de la Amazonía, que fue quizá uno de los puntos fuertes del pontificado de Francisco, y ahora este proceso en el que estamos, etcétera, etcétera. Con eso quiero decirles que si uno solo se pone a ver el recuento de las cosas que hay, estamos realmente con, entre comillas, una tarea compleja simplemente por la multiplicidad de factores. Un papa toca un montón de temas, hace un montón de cosas, y entonces en 12 años hay mucho que evaluar, ¿no? Y un punto muy importante cuando se interpreta una figura, un evento, es la distancia del tiempo que ahora no tenemos. Y por eso el balance tiene mucho de provisorio. Pero si no tiene distancia del tiempo, como la tenemos ahora con pontificados como el de Pío XII o de Juan Pablo II, sí tenemos el eco inmediato, que también, ¿no? Hay que prestar atención a las dos cosas, ¿no? A aquello que decanta con el paso del tiempo, pero también a la que es la respuesta, diríamos así, popular, inmediata. Y aquí de Francisco habría mucho que decir con lo de estas semanas, su repercusión, ¿no? En todo caso, solo para subrayar la complejidad de esta tarea. Además, hoy en día, cualquier opinión, cualquier discusión en la iglesia es de una enorme complejidad, porque como los asuntos bien, la iglesia hoy está cada vez más enraizada en los distintos contextos culturales, y eso aumenta los puntos de vista. Y entonces la enriquece, pero complejiza una lectura. Por eso quiero llamarle mucho la atención sobre esto, sobre esta multiplicidad de puntos de vista. El cristianismo no le tiene miedo a la multiplicidad. Piensa en los evangelios. No tenemos un evangelio, tenemos cuatro. Y si incluimos Pablo, tenemos cinco. O sea, no tenemos un relato de Jesús. Tenemos cuatro o cinco interpretaciones. Lucas se mete con los pobres, Mateo se mete con la comunidad judía y la construcción, y Juan el Evangelio del amor, el espíritu, las mujeres. O sea, fíjense, de un evento, de la persona Jesús de Nazaret, es muy educativo esto. No tenemos un evangelio. ¿Cómo no se pusieron de acuerdo y escribieron un texto? No, cuatro textos. Y si le sumamos Pablo, cinco. Cinco visiones, ¿no?
Y además, otro ingrediente importante, súper autocríticos, ¿no? Miren lo que dicen de Pedro, lo negó 3 veces, miren lo que dicen de los primeros seguidores de Jesús, apóstoles, no entienden nada, buscan los primeros lugares. Fíjense, es una relectura plural y autocrítica. Entonces, no tengamos miedo a esta multiplicidad de puntos de vista, incluso con perspectiva crítica. Pero no seamos ingenuos, estamos en escenarios, esta es una de las palabras, el año pasado o el anteaño creo en el diario El País de Madrid, la palabra del año, polarización, este es uno de los ingredientes muy importantes, lo vemos en Chile en la política, en cada partido político a nivel internacional y también en la iglesia. Esto es extremadamente, un problema extremadamente complejo por lo ideológico y lo afectivo. Este, en la iglesia esto está muy presente y tampoco hay que ser ingenuos. No faltan, y lo estamos viendo ahora con la campaña para los próximos candidatos a papa, no falta gente que ensucia el diálogo con calumnias y cosas por el estilo. Punto. El balance es siempre provisorio, complejo, parcial, se puede añadir otros puntos de vista. Y entonces, en ese escenario, demos un pasito más. Eh, luces, ¿dónde está? Acá está. Luces y sombra, irremediablemente. Todo papado, todo gobierno, toda época en la historia de la iglesia tiene luces y sombras. En Chile la tenemos muy clarito aquí, el viaje de Francisco, quizá uno de los viajes más críticos, o sí, el más crítico de Francisco, sus errores, que después reconoció expresamente en relación al tema de los abusos. O sea, hay que juzgar claramente de luces y sombras. Pero aquí tampoco nos valen, hay que entrar en un análisis detallado, ¿no? Hay que huirle a la superficialidad y entrar en un análisis detallado de cada asunto. ¿De qué estás hablando? ¿De las enseñanzas del Papa sobre educación? ¿Sobre la paz y la guerra? ¿Sobre el ecumenismo? ¿Sobre el diálogo interreligioso? ¿Sobre la economía? ¿Sobre la migración? ¿Sobre los abusos? ¿Sobre la mujer en la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estás hablando cuando hablas de luces y sombras? ¿Ven? Hay que entrar a hilar fino para ver cada asunto, que tienen no la misma importancia, y por eso eso es relevante, pero hay que ser consciente de la situación en que cada asunto se encuentra, situación cultural, eclesial, teológica, y allí sí ver dónde hay estancamiento o desarrollos, eventualmente involuciones, pero aquí también, una vez más, con luces y sombras. Déjeme pasar a un tercer punto, y acá voy a sumar varios. Naturalmente que la reflexión esta podía tomar caminos muy, muy distintos y escogí este, ¿no? Esto como de buscando algunos núcleos, ¿no? Entendiendo núcleos como puntos de vista determinantes. Y le voy a proponer aquí 5 puntos de vista determinantes. O sea, no solo puntos de vista, sino que determinan el escenario, determinan la figura de Francisco, el juicio sobre su pontificado, lo que él quería, etc. El primero está dado por el texto programático. Usted sabe que los papas, la primer documento, aunque este en realidad fue el segundo, porque escribió la primera encíclica con un borrador que Benedicto había dejado, pero su primer texto es de Evangelii Gaudium, esta exhortación apostólica, que es un texto programático, ¿no? Los papas normalmente con su primer documento se autopresentan, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis puntos de vista? Y aparece la palabra programática, incluso en el texto de Evangelii Gaudium, ¿no? Para Bergoglio, Francisco, y eso explica este nombre, parte, este documento ha sido el juicio de muchas personas, en América Latina. Digo Latina, también en otros lugares, pero especialmente en América Latina.
Es el texto magnífico, incluso porque muchos saben que desde el siglo XIX los papas escriben libros, cosa que antes no habían hecho nunca, las encíclicas y todo eso, son auténticos libros por la extensión. Evangelii Nunciandi es un documento del año 75 de Pablo VI, extraordinario, ¿no? Vale la pena volverse a leer la actualidad que tiene con la claridad de Pablo VI y que pone, fíjense, las palabritas claves, el anuncio del Evangelio, la evangelización en la tarea de la iglesia, ¿no? A esa luz este título está en esa tradición, ¿no? Es como que el Papa se sitúa en una tradición, Francisco se sitúa en una tradición que es la tradición de Evangelii Nunciandi, que tuvo mucho influjo en Puebla, particularmente en Puebla, en América Latina, ¿no? Y fíjense la frase que está Francisco, pero esta es la frase de Evangelii Nunciandi: hacer a la iglesia del siglo XX cada vez más apta para anunciar el Evangelio a la humanidad del siglo XX. Esa era Evangelii Nunciandi, ¿no? Y en Evangelii Gaudium está esta frase tremendamente importante: la salida misionera. Salida es un concepto clave en la tradición cristiana, ¿no? La salida de sí mismo, Juan de la Cruz, piensen, ¿no? La salida misionera, la trascendencia, la autotrascendencia como paradigma de toda obra de la Iglesia. Es muy oportuno releer este texto precisamente en el tiempo pascual, ¿no? Estamos leyendo ahora en la primera lectura todo este tiempo pascual, el tiempo de los hechos, ¿no? Y aquí está el tema, ¿no? Somos testigos, tenemos una experiencia, esa experiencia debe ser comunicada. Esto es todo. Este es el paradigma, este es el paradigma. Todo debe ser evaluado a la luz de esto. ¿Ven? Es muy importante para evaluar, discernir los núcleos, ¿no? O como dije antes, los puntos de vista determinantes. Y demos un pasito hacia un segundo, que es la segunda palabra del título de Evangelii Gaudium, que la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio. Evidentemente, el autor, ¿vieron cuando un autor repite? Como los evangelios, ¿no? O con un texto de literatura, ¿no? Cuando un autor repite, te está diciendo: presta atención, de esto se trata. Y por eso es tremendamente importante, no solo el primer documento, el Gaudium, la alegría del Evangelio, que precisamente, fíjense, las dos primeras citas de Evangelii Gaudium son de un texto de Pablo VI muy cercano a Evangelii Nunciandi, que se llama Gaudete in Domino, alégrense del Señor, una expresión de Pablo, ¿no? O sea, el tema de la alegría, ¿no? O sea, el anuncio del Evangelio es en su núcleo un mensaje de buena nueva, ¿no? Es buena nueva. Y por eso fíjense el texto, este es el texto, la exhortación después del sínodo sobre la familia, la alegría del amor, no solo el amor, la alegría del amor. La santidad, que tuvo poca repercusión, es también una exhortación que tiene los títulos eso de Mateo 5, alégrese y regocíjense. Es una lectura de la santidad, es un lindo texto, pero que no tuvo mucha repercusión. Pero una vez más, ¿no? Como la santidad, la vida buena, ¿no? Y después a la teología. Publicó un documento que organiza las facultades de teología, etcétera, y le puso de nombre Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay un punto de vista determinante, ¿no? Es pionera, es anuncio del Evangelio, pero con este rostro, solo si es una buena nueva alegre, es el anuncio para nuestro tiempo, ¿no? Lo que corresponde al Evangelio, lo que corresponde a las necesidades de hoy. Y aquí hay un punto, fíjense, importante en Francisco y en Evangelii Gaudium, que yo lo pongo ahí como concentración en lo esencial. Acá hay un diagnóstico que Francisco hizo, no solo él, ¿no? Pero que lo asume también él, y es que el diagnóstico previo, ¿no? Nos hemos distraído, diríamos así, distraído
cuando dice una pastoral en clave misionera, no se observa la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas, ¿no? 613 mandamientos, ¿no? O 10 mandamientos, ¿no? Y fíjense cómo va el razonamiento, bien a los franciscos y a los Gaudium et Spes, ¿no? Cuando hay un objetivo, cuando los destinatarios juegan un rol, ¿eh? Cuando yo no solo me fijo en la doctrina, sino cuando presto atención al oyente, al destinatario del mensaje, es clave en Gaudium et Spes. Eso determina el lenguaje y aquí determina lo que se anuncia. El anuncio se concentra en lo esencial. El cristianismo no es un catálogo de obligaciones, ¿no? De ética, ¿no? De bioética, de ética matrimonial, de ética social. No, no, no. Hay aquí, precisamente con este objetivo que se formuló antes, sin excepción, sobre todo cuando se quiere llegar a todos, cuando se tiene este objetivo que nadie quede fuera, el anuncio va a lo esencial. ¿Por qué? Porque ahí está lo bello, está lo grande, lo atractivo, lo necesario. Fíjense qué diagnóstico. Por eso la propuesta se simplifica, pero se vuelve contundente y radiante. Fíjense, acá hay un diagnóstico de la iglesia que Francisco recibió y hay un propósito para su pontificado, en el cual hay que juzgar su pontificado también, ¿no? Si se ha concentrado en lo esencial. Y fíjense el número, esto es de Evangelii Gaudium, recién el 35 y ahora el 36. ¿Cuál es lo esencial? El corazón del Evangelio. Entonces, fíjense, todas las verdades de la misma fuente, etcétera. En este núcleo fundamental, lo que resplandece, y acá está Francisco, por ejemplo, el tema de la misericordia, ¿no? El amor salvífico de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto y resucitado. Aquí entra el tema de la misericordia, etcétera. Pero ven, esto es una concentración en lo esencial para que brille lo esencial. Como termina el Evangelio de ayer a Pedro, sígueme. Después veremos. Tú sígueme. ¿Y cómo es el plan? ¿Cuál es la agenda? Sígueme. ¿No? Es un núcleo, es un núcleo, ¿ven? Que tiene enormes consecuencias. Por ejemplo, cuando se dice esa insistencia de Francisco de llegar a todos, todas, todos, precisamente brota de ese corazón, del corazón del Evangelio y de esta imagen de Dios, ¿no? De una paternidad y maternidad incluyente, ¿no? Un amor incluyente que se desvela por cada uno, cada una, ¿no? Nadie sobra, todos cuentan. Y aquí, fíjense, Francisco hizo algo súper interesante en Evangelii Gaudium 33, porque en el ecumenismo del Unitatis Redintegratio del Vaticano, se introdujo esta idea de una orden o jerarquía de verdades. No todas las verdades tienen el mismo peso en el credo del cristianismo. No es lo mismo la asunción de María que la resurrección de Jesús. Eh, ¿Estoy queriendo decir que no es importante el futuro de María, el futuro feliz de María? No, estoy diciendo que el centro del Evangelio es Jesús, su mensaje y su amor. Muy importante en el diálogo ecuménico cuando se debe hablar con otros en caminos a la unidad. ¿eh? No es lo mismo que el sucesor de Pedro en determinados casos tenga, digamos así, la infalibilidad que la resurrección de Cristo. Son verdades distintas. ¿Qué es lo típico de este texto de Francisco? Que no lo aplica solo a la doctrina, como hizo Unitatis Redintegratio pensando el diálogo ecuménico, sino que lo dice en la línea resonando para toda la vida de la iglesia, para toda la vida de la iglesia, para todas las enseñanzas, incluso para la enseñanza moral. Eso es típico de Francisco y a veces mal entendido, dejar caer, no me vengan a centrar la discusión con el tema de la homosexualidad. No, no es el corazón del Evangelio, ¿entienden? No hagan de esa la agenda principal de la Iglesia Católica. No, un tema, hay que darle su lugar, etcétera. Pero ven, no es la doctrina católica, ¿entienden?
hay ahí una jerarquía en la cual hay que insertar el conjunto de la fe. Esto es para vivirlo uno y para testimoniarlo a los demás, ¿no? Y le demos un cuarto punto de vista muy importante, ¿no? Típico diríamos así, de América Latina, Gaudium et Spes, América Latina, es que primero que hable la experiencia. No un lenguaje deductivo que viene de arriba, descendente, ¿no? Sino dejemos que primero emerja la- y aquí pueden ustedes pensar la importancia que tiene este razonamiento para el proceso sinodal. Un proceso sinodal comienza con la escucha, no con la palabra, con la escucha. ¿Y la escucha de quién? De todas, de las múltiples voces de nuestro tiempo, como dice Gaudium et Spes. ¿Ven? Es una iglesia que empieza distinto. No empieza como madre y maestra enseñando, empieza como hermana, compañera de camino, ¿eh? Este, empieza escuchando en una conversación que viene desde abajo, ¿no? Y les quiero subrayar esto ahora, porque esto es muy importante, esta forma, este tipo de espíritu que reconoce la primera palabra, la experiencia, es tremendamente importante para respetar personas, procesos y para... Pero tenemos una verificación muy clara en Francisco, fíjense, con el tema ecológico, con la Carta Laudato Si de 2005, 2015, que ha sido internacionalmente reconocida como un texto realmente bueno, y es un texto bueno más allá de las limitaciones de todo texto. Fíjense lo que decía: espero que esta carta encíclica, que se suma a las otras enseñanzas, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y el desafío ecológico. Y fíjense, en primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la experiencia, fíjense, el razonamiento de un obispo de Roma, y asumir los mejores frutos de la investigación científica. Fíjense qué importante, ¿no? No es solo el razonamiento desde arriba, incluso desde el Evangelio, fíjense, ¿no? Con sensibilidad evangélica es la palabra, la experiencia mediada por los saberes y las ciencias, ¿no? Claro, algunos dirían, ¿por qué no lo aplican a todos los temas en la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, también a de mujeres o matrimonio, familia, ta, ta. Acá hay una gran... Pero fíjense, y solo desde allí, fíjense, el Papa dice, a partir de esa mirada, retomaré algunas razones de la tradición judeocristiana, ¿ve? Entonces la tradición judeocristiana entra en diálogo con la cultura de su tiempo, en este caso, mediante los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, ¿no? Eh, Aquí hay un punto de vista determinante, ¿no? Determinante, y es una de las grandes conquistas del Vaticano II, donde de alguna forma se cambia, se modifica una forma de pensar la fe y la teología, ¿no? Que es darle una voz muy peculiar, un nuevo lugar a la experiencia a la hora de reflexionar la fe. Y aquí el último punto que presento como un punto que todo lo determina es el tema de los pobres, ¿no? La iglesia de los pobres. Al día siguiente de la Asunción, Francisco repite esa expresión que probablemente viene del cardenal belga, que se la pasó a Juan XXIII en 1962, y Juan XXIII la usó en septiembre de 1962, la iglesia de los pobres. El concilio tuvo cosas muy buenas, sobre todo una exposición de Giacomo Lercaro, que fíjense la expresión del 6 de diciembre del 62: el misterio de Cristo en los pobres y la aparición de los pobres es en cierto sentido el único tema de nuestro concilio. ¡Wow! A la hora de autodefinir a la iglesia. El tema no cuajó,
no cuajó, pero fíjense cómo estaba de potente eso, ¿no? Y es evidente que con Francisco, como dicen muchos colegas míos, varones y mujeres, teólogos y teólogas, nadie duda, y creo que el eco de estas semanas lo está mostrando, de que aquí hay un punto clave nuevo. Un colega mío de Buenos Aires, Carlos Gali, dice, Evangelii Gaudium es él dice, y conoce mucho el mejor texto de la historia de la Iglesia como un texto papal, aunque los textos papales son del segundo milenio, pero como texto papal propiamente, el mejor documento sobre Cristo, la Iglesia y los pobres, ¿no? Estamos con un salto cualitativo, porque no es ahora un tema entre otros, que creo que este es el desafío que viene a la hora de pensar una continuidad, ¿no? Sino cómo este tema se vuelve una perspectiva de interpretación de todo. Cada tema, no es un tema entre otros, ¿no? Tú tratas varios temas, entre ellos el de los pobres. No, este se vuelve una perspectiva que todo lo juzga. Y es allí donde estamos lejos todavía de tener un consenso en la iglesia, porque esto no tendría que ser una característica de un papado, sino pasar a ser un ingrediente clave, del cual no puede prescindirse a la hora de pensar cualquier asunto en la iglesia. Es muy probable que Francisco va a pasar a la historia, evidentemente, por este tipo, ¿no? Piensen ustedes cómo ha reflexionado sobre la temática de, de las migraciones, etcétera, ¿no? Pero como digo, una cosa es hacer de este tema un asunto importante en la agenda, ecumenismo, diálogo interreligioso, hay tantos temas importantes en la vida de la iglesia, y otro es hacerlo una perspectiva que todo lo juzga. Todas tus iniciativas son juzgadas por esto. También la de ecumenismo, la de mujeres, el asunto de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Como los débiles, los descartados, entran en tu esquema global, ¿no? En tu mirada de iglesia. Por eso está en juego aquí, como estaba en el concilio, ¿no? El tema de la identidad de la iglesia, ¿no? Aquí es donde uno se pregunta, interesante, ¿no? Para el futuro, ¿qué viene después, ¿no? ¿Qué viene después? Puntuar esto, o consolidar, diríamos así, ¿no? Bien, déjenme ahora dar unos saltitos más. Al final uno, evidentemente, no puede faltar esta temática, la reforma de la iglesia. Eh, Acá habría un montón para decir. Déjenme decirles solamente esto, que la envergadura del asunto. Es muy importante que Francisco use esta palabrita con repetición. En el concilio, en el documento en el concilio aparece solo dos veces. Era una palabra protestante, no católica. En el magisterio de Juan Pablo y de Benedicto, poco. En el magisterio, en la enseñanza de Francisco, es una idea repetida desde Evangelii Gaudium. Y esa reforma de la iglesia toma la forma de la sinodalidad, ¿no? Este es el contenido de la reforma de la iglesia. Pero fíjense, este punto no es fácil, porque lo que hizo el Vaticano II, y no hemos hecho todavía ni en la mentalidad ni en la forma de vida, es un trasplante, déjenmelo decirlo así, un trasplante de columna vertebral. Un trasplante de columna vertebral, o sea, un cambio de paradigma. Otra vez más, no es que hemos cambiado un tema a nuestra agenda, no, hemos desordenado el conjunto y lo hemos ordenado de otra manera a partir de otro principio. ¿Cuál es este cambio? Lo conocen bien ustedes, de una iglesia que fue pensada y modelada, y con esto digo, fíjense, textos espirituales, textos teológicos, la pastoral de la iglesia, el derecho, a partir del sacramento del orden. ¿eh? Ahora, del Vaticano II hasta ahora, está siendo reformulada, renovada, toda, espiritual, teológica, bla, 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 a partir del sacramento del bautismo. Es una transformación, la transformación del tercer milenio. Si en alguna forma
esta fue una acentuación del primer milenio, esta es la iglesia que hemos heredado, la tarea que tenemos es, entre comillas, deconstruir ese modelo y dar una nueva figura histórica a la iglesia, ya no a partir de las autoridades, diríamos así, del sacramento del orden, sino a partir del sacramento del bautismo. Es una transformación enorme que no se hace en una generación ni en dos probablemente. Y aquí es donde está el tema, evidentemente, del proceso sinodal, ¿no? Francisco puso de moda, él también la descubrió, ¿eh? Si ustedes buscan la palabra sinodalidad en Evangelii Gaudium, la encuentran ahí, pero en un sentido distinto en relación a la iglesia, a las iglesias orientales. La palabra sinodalidad se pone de moda con Francisco en el 2015, incluso para él. Y la palabrita podríamos dejarla, ¿eh? Yo digo, la sinodalidad, pues escribí aquí, no es una moda pasajera, pero la palabrita la podemos dejar. A algunos no les gusta, ya están cansados de oírla. O sea, podemos abandonar la palabra y esa expresión. Lo que no podemos abandonar es la agenda, que es la agenda del giro del Vaticano II, en el cual la sinodalidad es un paso ulterior, ¿no? Aquí está también interesante la pregunta de qué viene después, ¿no? Y por supuesto, somete a juicio, a examen al mismo Francisco, va a encontrar luces y sombras. Muchas cosas que están todavía vivas del antiguo modelo clerical y muchas cosas dando la emergencia de esta nueva, digamos así, nueva figura histórica de la Iglesia en este nuevo contexto cultural. Avanzo un poquito más y ya me voy acercando al fin y acá tengo, agendas pendientes, ¿no? Dos, subrayo dos, no quiero seguir hablando mucho más por eso. Claro, una papa caliente, y yo lo quiero ver, y ustedes también, una papa caliente del próximo papado, a ver qué hacen con este tema incómodo. Es una papa caliente, y acá Francisco tiene de las dos. Podríamos hacer una lista de sombras, de expresiones, de decisiones no tomadas. Piensen ustedes la discusión sobre el diaconado permanente de mujeres. Hizo dos comisiones, las dos comisiones nadie sabía quién eran los miembros, los textos no fueron conocidos, tampoco se conocieron los resultados. O sea, opaco, opaco, opaco. Ahí sombra, pura sombra. Pero fíjense, también están las luces. Les muestro solo una, porque no he hecho alusión a eso, que es la reforma de la curia romana, que es como toda reforma de la curia romana, súper compleja y es una mini reforma. Pero habilitó a un punto importante, fíjense, que es esto, que clarificó un punto, se lo discuten mucho, lo han discutido ahora, un cardenal en los debates ahora se tiró contra Francisco por este paso que había dado, dice, cada institución de la curia, cada dicasterio, o sea, el que se encarga de obispo, de laico, laica, de la doctrina, dice, tiene una potestad vicaria, no propia, no actúa en su propio mío, dice el Papa, en nombre del primado. Por tanto, y aquí está la conclusión, cualquier fiel, varón y mujer, cualquier fiel puede presidir un dicasterio organismo, ten en cuenta, y ya hay una mujer dirigiendo el dicasterio religiosa, por primera vez, la curia romana de 1600, ¿no? Este, es la primera vez, naturalmente, que hay una mujer al frente de un organismo de ese nivel. Imagínense todo lo religioso, la vida religiosa en todo el mundo. Centenares de miles de personas y de congregaciones dependen de ese lugar. Es mucho y es poco, porque ustedes saben que hay allí listados de la cantidad de mujeres, la que gobierna el Vaticano hoy es una mujer desde el punto de vista administrativo, en la Pontificia Comisión para América Latina hay una mujer, o sea, es verdad que hay una entre comillas, una incorporación importante de mujeres,
pero todavía no mueve el amperímetro, diríamos, ¿no? No mueve el amperímetro y estamos con algunas discusiones mucho más potentes. Naturalmente que el tema del sacramento del orden es un tema, sea para el diaconado, sea para el ministerio presbiteral. Es un tema. Y termino con esto un poquito más desafiando ya para que no se duerman. Aquí les tiro una reflexión que es mayor, pero en el año 2000, John O'Malley, este es un jesuita norteamericano que murió el año pasado, un tipo extraordinario. En el año 2000, la revista América, la revista de los jesuitas de Estados Unidos, le pidieron un artículo a John O'Malley, un tipo muy querido, muy apreciado, uno de los mejores historiadores norteamericanos de la iglesia, que escribiera sobre el cambio del segundo milenio. Usted como historiador, el cambio del segundo milenio. Y John O'Malley dijo, no tengo dudas. El gran cambio del segundo milenio es lo que, y voy a hacer algo que no me gusta, dice John O'Malley. Si quieren, yo después le paso ese artículo, está en inglés y yo tengo traducción en español. Voy a fabricar una palabrita, dice, que no me gusta, dice John O'Malley, la papalización del catolicismo. Y quizá, fíjense, una frase entre, tiene tres, cuatro páginas, porque es una revista como la revista Mensaje, ¿eh? Así que es un artículo muy accesible y breve. Fíjense, fíjense este párrafo entre los que le podría. ¿Cómo ocurrió esta profunda revolución en la conciencia y la práctica de los católicos? ¿Cómo ha podido una institución, el papado, desplazarse desde un interés periférico, en el mejor de los casos, es la experiencia de todo el primer milenio, hasta convertirse en el centro que todo lo define? ¿Cómo ha llegado a convertirse la frase de Mateo 16, tú eres Pedro, lo estamos viendo en estos días, en acción, en el canon principal de los católicos romanos y en lo más emblemático de su identidad? Esto es un fenómeno histórico, cultural, eclesial y teológico asombroso. La fabricación de esta figura impresionante, que no es de hoy. No hay, eh, no hay ninguna religión. Piensen en el judaísmo, piensen en el islam, piensen en las ramas del cristianismo o la reforma protestante o las iglesias de Oriente, donde haya una identidad entre en este caso, catolicismo y una figura. Por eso, fíjense, lo puse en signo de pregunta, la despapalización del catolicismo. Al obispo de Roma, en el primer milenio, lo elegía, y a comienzos del segundo, lo elegía el clero y el pueblo, ambos, de Roma. Era el obispo de Roma, lo elegían los romanos. Cuando comienza el segundo milenio, los obispos que eran no de Roma, sino subvicarios de las regiones, los nombraron, eran cardenales y por tanto eran incluidos dentro del clero de Roma. Y por eso votaban. Los cardenales votan al obispo de Roma porque son del clero de Roma. Ahora está incluso la ficción jurídica de que le dan una iglesia. Son del clero de Roma. Y por eso votan al obispo de Roma. Pero ahora no. ¿Qué estamos teniendo? Estamos eligiendo el CEO de la Iglesia Católica. Y mientras más internacional, no estamos en Roma, ¿se dan cuenta? Es importante que esté uno de Taiwán, uno de allá, de allá. Claro, si este hombre va a gobernar todo, lo elijamos entre todos. Ahora, si el obispo de Roma, que lo elijan los romanos. ¿Qué les quiero decir? Aquí hay un asunto de primer orden que tiene mucho que ver con el clero y esa iglesia de, pensada en el segundo milenio a partir de él. Porque en el fondo la figura papal es la cúspide de ese modelo, entre comillas, monárquico, suavizado con los asuntos de sinodalidad, ¿no? Por eso yo estos días siento
esa ambigüedad de estar experimentando una iglesia que no corresponde, toda ella centrada en la elección de su CEO. El- Porque el proyecto de la reforma gregoriana del siglo XI fue concentrar, identificar Iglesia de Roma con Iglesia Universal. Ese fue el efecto, de suerte que desaparecieron las iglesias locales, los obispos locales. Todo fue devaluado en torno a esta enorme figura, ¿no? En la cual se ha construido la, la eclesiología del segundo milenio. Acá hay mucho que hacer y habría mucho que hablar de en qué medida Francisco ha tomado gestos que han reubicado, hay que reubicarlo, ¿no? Por ejemplo, desacralizarlo, ¿no? No use más determinado dónde vives, cómo te vistes, cómo hablas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante. Pero aquí hay un asunto del cual se habla poco, pero que forma parte del, del ingrediente, ¿no? Bueno, son solo ideas, ideas, ideas para reflexionar y ahora me callo. Muchas gracias, Carlos. Ya con este orden que nos has hecho, que ayuda mucho a pensar, a poder volver a mirar el pontificado de Francisco, los documentos, etcétera, me parece a mí en lo personal me ha ayudado mucho y creo que a muchos también. Vamos a ver algunas preguntas que estamos recibiendo a través de YouTube, de WhatsApp, algunas que están en el chat. Em, Vamos a ver, se pregunta si acaso el próximo Papa, ¿tú crees que la idea sería o la esperanza que deberíamos tener sería una profundización del Concilio Vaticano II o un nuevo concilio para discutir acerca de la iglesia que vendría, que necesitamos, etcétera? En esa misma línea, Gabriel pregunta si acaso necesitamos otro profeta, en el sentido de que el Papa se pronunció sobre muchos temas clave que probablemente dice entenderemos a cabalidad más adelante, o más bien necesitaríamos un Papa que sistematice lo avanzado. Podríamos agregar ahí que le dé sustento en el derecho canónico a tantos cambios que muchas veces quedaron más en lo simbólico que en lo concreto. Gabriel termina diciendo que los cambios de Francisco le generan mucha esperanza como católico, asumiendo la lentitud de los procesos. Como decías tú en algún momento, quizá ninguno de los que estamos aquí vamos a ver esos cambios, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Em, por otro lado, la pregunta, ¿estamos preparados para la despapalización de la Iglesia Católica a propósito de lo que planteabas del cardenal O'Malley? ¿Seremos capaces de separar la Iglesia de Roma de la Iglesia Universal? En esa línea uno puede ver simbólicamente algunos pasos dados por Francisco desde el mismo hecho de no vivir en el Vaticano, por ejemplo. En fin, esos tres ámbitos para abrir la conversación. Les recuerdo a todos que pueden poner las preguntas en el chat o me las mandan por WhatsApp o quienes están siguiendo por YouTube también las estamos recogiendo. Carlos. Sí, algunos comentarios sin nada, todo a boca de jarro, diríamos así, ¿no? A la pregunta de una profundización, incluso cualquier continuidad va a ser diferente, ¿no? Cada papa tiene sus estilos, sus acentos, su lenguaje, su vocabulario, o sea que hay que imaginar que incluso una continuidad. Uno quiere que el obispo de Roma se parezca a sí mismo, comprensible, pero hay que dejarlo que el obispo de Roma, si ojalá fuera más obispo de Roma, diríamos así, Roma, que desarrolle actividades allí. Pero en todo caso, es muy difícil saber cómo es el escenario, porque el papado tiene una enorme capacidad eh, para reformular la temática. Ustedes, por ejemplo, para la gente que esperaba
que la línea que venía Juan Pablo II y Benedicto, por ejemplo, de conceder cada vez más permiso en orden a la celebración de la liturgia con el rito antiguo, el rito tridentino, entre comillas, quedó muy defraudado porque allí Francisco corrigió lo que recibió de Benedicto, ¿no? Ahí hay una corrección explícita. Normalmente los papas corrigen sin decir, estoy corrigiendo a mi predecesor. No, simplemente cambian el acento, algo que venía, un vehículo que venía a 80 kilómetros por hora empieza a andar a 60. Esa es la manera que tienen de poner nuevos acentos, ¿no? Siempre ¿no? Y a mí me parece que un punto importante, hacerse cargo de la pluralidad de la iglesia y que el obispo de Roma es un signo y un instrumento de unidad. Es una persona que tiende puentes y por eso tiene que estar siempre negociando con diferentes, más en escenarios, entre comillas, polarizados, ¿no? Por eso es muy probable que un papado deje insatisfecho a todos porque no responde, si responde a uno, está dejando un buen porcentaje afuera. Y por supuesto que lo del papado equilibrio no era tampoco el espíritu de Francisco, tengo que hacer un equilibrio entre izquierda y derecha o cosas por el estilo. No, es la búsqueda de un camino adecuado según mi interpretación del Evangelio y de la época en la que vivo. Pero se presta mucho atención de, precisamente, si se quiere incluir de no romper más huevos de lo necesario. Entonces, el papado por definición es un componedor, uno que pone puentes, trata de no herir, y entonces va a un ritmo donde pueden distintas personas, porque esto no es un partido político de izquierda o de derecha, ¿no? Si fuera el socialismo de derecha, bueno, la mitad queda fuera. Pero aquí no, tenemos el catolicismo norteamericano, hoy muy jugado a la derecha y con una extrema derecha, pero todavía cristiano que creen en Jesús, etcétera. Y bueno, ese escenario, ¿no? En relación a, hace rato que está esa pregunta porque hay temas gruesos, por ejemplo, dice el tema mujeres, ordenación, eventual ordenación de mujeres, diaconalo, necesitaría de un concilio por su autoridad. Pero un concilio hoy no es tan fácil de realizar tampoco, por el número, imagínense, eran 5.000, eran 2.500 obispos en el 62, ahora ya son más de 5.000, y además hoy un solo de obispos, como el proceso sinodal, tendría que tener incorporados religiosos, religiosas, laicos, laicas. Entonces sería una asamblea. Por eso muchos dicen, en realidad, el proceso sinodal, todo este proceso internacional de los continentes, es un proceso de alguna manera conciliar en otros términos, ¿no? Eh, Me imagino que un papa le debe huir bastante a la idea del concilio por lo demandante que es. Juan XXIII no tenía idea del Vaticano II cuando lo abrió. Dice, en octubre ya decía, si en diciembre hemos terminado con los trabajos, a los 3 meses, y resulta que fueron 4 años. O sea, con el concilio se destapa algo y no es posible manejar. Yo creo que el proceso sinodal tiene mucho de concilio y en ese ambiente, en relación a lo que dijeron del derecho canónico, claramente, ¿no? Eh, por ejemplo, otro día leía un artículo de un canonista alemán de Múnich, ya jubilado, que dice, claro, el último texto, el documento final del Sínodo de los Obispos, Francisco lo firmó, es suyo, por primera vez en la historia de los sínodos un texto del sínodo hecho por los sinodales, en este caso con muchos laicos y laicas y otras y presbíteros también, pertenece al magisterio ordinario de la Iglesia, a la enseñanza oficial de la Iglesia del Obispo de Roma. Pero claro, poco de esto está traducido jurídicamente. Así que claramente allí hay un punto muy importante. Concilio fue complicado, ¿no? La traducción jurídica de una determinada reforma teológica es complicada, pero debe hacerse, porque si no, la transformación institucional queda renca. Así que ese proceso, hay gente trabajando en eso ahora, somos cada vez más conscientes de eso, porque esto tiene que, entre comillas, por supuesto, permear las mentalidades, pero tiene que transformar el derecho porque es la forma de transformar una sociedad, una institución.
Así que ahí hay un punto extremadamente importante. En relación a la despapalización, el, el- el papado tiene un aurea, se entra en crisis y se reinventa, y tiene una potencia que lo tenemos ante nuestros ojos hoy, ¿no? Ustedes ven como la atención mundial, los medios, que normalmente tienen poco interés en cosas de iglesia, están como seducidos por esta liturgia antigua, medieval, más que medieval, es moderna, pero no, medieval también del cónclave, ¿no? Con su silencio, cónclave encerrado, con silencio completo, etcétera, ¿no? La idea de que hace falta, hemos tenido un profeta y hace falta un sistematizador, está. Y dicen algunos que sería uno de los principales criterios que que Francisco era desordenado, bastaba oírlo hablar, ¿no? Era ordenado en su lenguaje, repetidor. eh, bueno, algunos dicen, sí, hay que poner en orden todo esto. Evidentemente que el papado es como un gran gobierno, ¿no? Hace falta cualidades administrativas, hace falta cualidades de liderazgo, hace falta un liderazgo espiritual. Hace falta un liderazgo espiritual, hay que entusiasmar a la gente por el Evangelio, liderazgo espiritual, y al mismo tiempo un liderazgo pastoral, hay que organizar líneas de trabajo, etcétera. O sea que la figura papal tiene muchos requisitos y termina cayendo en una persona concreta que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? En sus luces y sus sombras allí, ¿no? Y a eso vamos. Y hay que aprender a vivir con un obispo de Roma que tiene acentos diferentes a los míos. La jerarquía de las verdades dentro de la fe, que el obispo de Roma sea más conservador o más liberal, eso no mueve el amperímetro para mí. Claro, va a demorar tema, puede hacernos sufrir. Ok, no lo minusvaloro, pero Jesucristo, su evangelio, ¿no? Ubiquémosla y convivamos con un obispo de Roma que nos resulta poco simpático, que no estamos de acuerdo con sus acentos y que podemos criticar libremente, ¿no? El obispo de Roma es el punto último de la fe, pero no es toda la tener una gran pluralidad, ser muy distinta, qué decir las comunidades y los institutos. Eh, Carol. con esta última parte de tu respuesta, de alguna manera respondiste una de las preguntas que había, que decía, ¿qué significaría la elección de un cardenal tradicionalista? ¿Volveríamos atrás? ¿Cómo podríamos tomarlo? Creo que ha quedado respondida. No sé si después quieres agregar algo más a eso. Quizá te digo algo, por Sí. ejemplo, hoy en día dicen, qué lindo tener un papa negro, un papa del África. Bueno, hoy el África está haciendo una experiencia, fíjense, la globalización pega cada vez más fuerte, la interculturalidad en la iglesia pega cada vez más fuerte, ¿no? En el África la iglesia crece, pero crece en una forma, digámoslo así, rápido y mal, en una forma un poco más conservadora que Europa. Por eso algunos dicen el nuevo Papa está entre Alemania y África, ¿no? Como una iglesia de punta en temas de reforma y una iglesia que vieron cuando el prefecto del Dicasterio de la Fe autorizó o sacó ese documento sobre bendición de parejas homosexuales, por primera vez, otra que Humane Vitae, un continente dijo, nosotros no vamos a hacer eso, África, con los presidentes de las conferencias episcopales. O sea, entre comillas, fíjense qué oposición. Por otra parte, qué libertad. Bendito sea Dios. Dicen, esto no es una doctrina central del papado, a nosotros no nos parece, no la vamos a hacer. ¡Ah! Ni siquiera con Humane Vitae pasó eso, ¿eh? Los obispos, los teólogos, teólogas y obispos en aquella época se cuidaban bien de llegar a una formulación tan fuerte. Ahora hemos visto una oposición, entre comillas, un decir, miren, esto es imposible para nuestra cultura. Como dijeron en el sínodo, ustedes no entienden la poligamia, nosotros no entendemos la homosexualidad. Un jesuita en el sínodo
tomó la palabra, un jesuita africano muy, muy inteligente y muy respetado, y dijo, yo tengo varias madres, mi familia es amplia y es una bendición. Todo el mundo callado. Claro, para nosotros, ¿eso qué significa? Bueno, el tema cultural es cada vez más relevante. Miren, queremos pluralismo, hagámonos cargo del pluralismo. Y el pluralismo es que adelante haya alguien que no es mi doble, diríamos así, ¿no? Que piensa distinto. Por eso creo que uno de los puntos importantes del papado de Francisco es que se discute más. Los teólogos y teólogas, la Facultad de Teología, hemos tenido una libertad que no hemos tenido antes, ¿eh? Antes examinaban los artículos, teníamos que cuidarnos las frases que escribíamos. El prefecto, uno de los prefectos de la fe que dejó cuando dejó su ministerio dijo, no he iniciado, un español, no he iniciado ningún proceso, ningún teólogo o teóloga. Eso es una novedad completa en los papados recientes, o sea que ha habido una libertad de palabra que esperamos se conserve, ¿no? En este tipo de elecciones, como suele pasar en las segundas vueltas, ¿no? En la elección de Francia, cuando hay segunda vuelta, los extremos quedan como excluidos, ¿no? Y tiende a buscarse las figuras más compatibles. Pero es muy fácil que el papa que salga no responda completamente a mis expectativas, ¿no? Y yo seguiré siendo un alegre seguidor de Jesús de Nazaret. Con la posibilidad de criticar y de opinar libremente. Y ahí doy paso a una siguiente pregunta. Cómo puede la comunidad o un fiel manifestar la crítica por canales oficiales? Aquí hay alguien que ya se está adelantando a un papa que no va a ser de su agrado. Em, Luego, te voy a hacer un par de preguntas sobre el papado mismo y voy a cerrar con un comentario. Alguien pregunta si es que dicen algo los números, dado la gran cantidad de cardenales nombrados por Francisco, alrededor de 2/3 del colegio cardenalicio fue nombrado por Francisco. ¿Eso augura algo, marca alguna tendencia? Por ahí la pregunta. Otra pregunta, alguien dice, he leído o escuchado que para ser papa solo se requiere ser hombre y estar bautizado. ¿Es así? ¿Podríamos tener algún tipo de sorpresa ahí? Em, Luego, ¿podrías darnos un panorama de las principales corrientes teológicas en pugna, cruzando temas de poder, economía, demografía, historia, etcétera, o lo que vos consideres? Así que asumo que es un compatriota tuyo quien pregunta. ¿M? Mm, Y voy a cerrar con un comentario que te felicita y agradece la charla y que sí manifiesta su desconcierto con que la iglesia que anuncia a Jesucristo y su anuncio de la buena nueva por los pobres esté tan capturada por el papado y la curia romana. ¿Mm? Te doy la palabra. sí. Eh, Esa misma Basílica de San Pedro, que es tan impresionante, como decía Walter Benjamin, al final todo monumento de cultura es también una construcción de barbarie, ¿no? Eso fue hecho con esclavos y sangre, o sea, y es una iglesia opulenta, ¿no? ¿Quién tiene la iglesia más grande? O sea que es puro poder, ¿no? Puro poder. O sea que hay mucho que desarmar a la iglesia en esa línea. En relación a las resistencias, claro, eh, los teólogos y teólogas la tuvieron siempre clara y los creyentes también en muchas situaciones de la vida de la iglesia, de que cuando uno no está de acuerdo tiene derecho a expresarlo de una forma, las maneras, ¿no? Solo las maneras, los lugares, pero entre comillas hay que oponerse, ¿no? Si uno no está de acuerdo hay que oponerse, hay que tomar la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es siempre claro y con eso se pagan costos a menudo
y a veces son costos, en algunas épocas de la iglesia han sido costos duros, ahora no es la situación, confiamos en que no vuelva a serlo, pero todos queremos una opinión pública en la iglesia lo más abierta posible. Y es verdad que Francisco ha conseguido bastante de eso. El número de los cardenales nombrados por Francisco no asegura mucho. En esas mismas figuras electas hay sus más y sus menos bien distintos, no quiero dar nombre, pero, porque no hace falta, pero hay muchos matices. Y como les digo, un coche que está a 80, uno lo puede poner a 40 y entonces sigue con la línea, pero a otra velocidad. Así que hay muchas maneras. Cada papa tiene su propia agenda, sus propios acentos, responde a determinados grupos. Quizás nosotros los que estamos aquí reunidos nos hemos sentido cómodos con Francisco, pero hay mucha gente incómoda esperando otra cosa y son cristianos y católicos como nosotros. Y algunos sonreirán y otros. Cuando yo lo vi a Don Ratzinger en la Basílica Vaticana en el 2005, dije, wow, aquí vienen sus temitas. Bueno, así que eso hay que tomárselo En cuanto a corrientes teológicas, yo creo que ahí habría que discernir. Hoy hay una gran pluralidad en la iglesia y una pluralidad creciente, porque las regiones están tomando la palabra, reflexiones de la fe que están muy vinculadas a sus procesos culturales, yendo, y esto hace más importante, esta sí ve, hace más importante el papado, porque creciendo la relevancia de la pluralidad, los vínculos de unidad, o sea, las personas que hacen de puente son clave. O sea, el papado no va a ser menos necesario, sino más necesario en un sentido en la iglesia que viene, ¿no? Como es en el diálogo ecuménico. ¿No? La rama protestante, también los ortodoxos dicen, nosotros tenemos necesidad del obispo de Roma con su servicio de unidad a las iglesias, ¿no? Fíjense que para las iglesias es un problema una figura unificadora autoritaria, pero también es la falta de liderazgo. Si ustedes prestan atención a lo que está sucediendo en las iglesias cristianas, nacidas de la Reforma Luterana o incluso los anglicanos, verán los problemas que se crean cuando hay solo una figura, o ni siquiera, hay solo una figura de liderazgo moral, pero sin potestad jurídica. El catolicismo no tiene eso y entonces tiene los problemas de tener una autoridad fuerte, diríamos así, ¿no? Uno confía que estamos en un escenario de Vaticano II, por eso para mí era tan importante vincular el proceso sinodal con el Vaticano II. Aquí no es Francisco el que está en juego, es el giro, hay varios giros dentro del Vaticano II, yo les he destacado algunos, es el giro del Vaticano II el que está en juego a la hora de la figura del tercer milenio. Y a mayor o menor velocidad nos estamos moviendo en ese escenario, ¿no? Estamos como en la construcción de una nueva figura histórica, acorde a la situación cultural, epocal, etcétera, ¿no? Bien, habría mucho que decir y más si entramos en detalle en cada uno de los temas. eh, Tendríamos que hacer una charla 2.0 después de la elección del Papa, Carlos. claro. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta conversación. Quiero recordarles que se inscriban en nuestro canal de YouTube, así van a saber inmediatamente apenas la charla de Carlos esté disponible. Les recuerdo también nuestro próximo curso, La difícil convivencia. Pueden encontrar el detalle de la información en nuestra página web. Y a ustedes los esperamos en la charla de junio, el 2 de junio, con el tema que teníamos inicialmente programado para el día de hoy, un tema de arqueología bíblica. Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante con el profesor de la Iglesia Protestante, Aquiles Martínez. Carlos, muchísimas gracias. Veremos si tenemos humo blanco de aquí al fin de esta semana. Te agradeceríamos muchísimo si nos mandas el texto del cardenal O'Malley, tu traducción. No es cardenal, ¿eh? Este no es el cardenal O'Malley de Boston. Este es un Ah, historiador jesuita, John O'Malley. Es un ah, historiador, perfecto. ¿no?
Y ya Perfecto, ya murió el año murió, pasado. ya. Ya, entonces igual para que nosotros lo podamos reenviar a todos quienes se inscribieron en la charla de hoy. Hay múltiples agradecimientos que empiezan a aparecer por el chat. Carlos, todos para ti. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos sistematizado y ordenado algunas ideas para poder juzgar el proceso que viene. ¿M? Muchas gracias y gracias a cada una, a cada uno de ustedes y nos encontramos el lunes 2 de junio en una próxima charla. Buenas noches y que tengan un buen descanso. Gracias, Carlos, nuevamente.